tardes, dependiendo en qué momento veas esta transmisión, este video. Bienvenidos a Problemas por Inercia. El día de hoy hablaremos de análisis vectorial. Estamos en la sesión número 2 y tendremos un par de problemas por resolver. Esperemos que sea de tu agrado, esperemos que nos ayude en nuestra preparación preuniversitaria. Así que comencemos. Entonces, chicos, tenemos el problema número 1. Dice lo siguiente. Dos fuerzas F1 y F2, fuerzas F1 y F2, cada una de 100 newton de magnitud, actúan sobre un punto como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza que equilibra estas dos fuerzas. Entonces, debo calcular la magnitud de la fuerza que equilibre estas dos. ¿Qué significa equilibrar? Prácticamente anular, ¿no? Podemos traducirlo de esa manera. Equilibrar, anular. ¿Listo? Entonces, la finalidad es hacer lo siguiente. Gráficamente tú observas que F1 va inclinado un poquito hacia arriba y F2 hacia la izquierda. Entonces, para poder equilibrar estas dos fuerzas, más o menos habría una tercera fuerza por aquí, ¿no? F3. ¿No? Es como, por ejemplo, cuando tú haces el juego o la competencia de jalar la soga, ¿sí o no? A veces cuando las personas jalan la soga, uno con una fuerza a la derecha y otro con una fuerza a la izquierda, hay un momento donde la soga no se mueve prácticamente. Entonces podemos decir que en ese momento hay fuerzas equilibradas. Eso significa que la fuerza con la que jala el grupo de la derecha, imaginemos, vale 100, y el que está a la izquierda también vale 100, para que se equilibre. Te das cuenta que uno es a la derecha y otro es a la izquierda, direcciones opuestas podemos decir, pero sus magnitudes, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Entonces, mediante ese criterio, yo puedo decir lo siguiente. Para saber el valor de esta fuerza F3, obligatoriamente esta fuerza F3 debe tener el mismo valor que estas dos juntas. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que F1 y F2 generan una sola fuerza. Genera una sola fuerza, que viene a ser la resultante de esas dos. Por lo tanto, al sumar esas dos me va a salir un valor. Ese valor va a tener una dirección. ¿Y quién se va a oponer a ese vector nuevo? El vector F3. El vector F3. Para que más o menos lo deduzcamos. Como la fuerza F3 anula, entonces se cumple que F1 más F2 más F3, al sumar todo o al considerar todo, debe ser el vector nulo. ¿Listo? Si yo despejo por aquí F3, que es lo que me pide, esto será igual, doy forma, menos F1 más F2. ¿Te das cuenta? Mira, dándole forma. Y como yo quiero la magnitud, ¿qué voy a hacer? Aplicar magnitud de cada uno de los vectores. Y si te das cuenta, la magnitud del vector F3 es simplemente el valor F3. Y esto es igual a la magnitud del negativo de la suma de vectores. Yo te consulto algo. Si yo le saco la magnitud de un negativo, me va a salir positivo, ¿no? Entonces, esto sería la magnitud de F1 más magnitud de más F2, magnitud de la suma. Y eso creo que para ustedes ya es conocido, ¿no? ¿Cómo se calcula la magnitud de una suma de vectores que justo nacen de este punto? Profe, no me diga. La magnitud de F1 más F2 es igual a la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, chicos. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Que justo en este problema, ¿cuánto es? Es 100. ¿Correcto? Creo que tengo todo. ¿Qué te parece si calculamos el valor? Raíz de F1. ¿Cuánto vale F1? 100. ¿Cuánto vale F2? 100. Algo que yo siempre recomiendo. Si F1 vale 100 y F2 vale 100, obviamente Newton, ¿qué te parece si sacamos un factor común? ¿Cuánto sería el factor común de los dos? Sería 100. Y si es 100, ¿cuánto me queda? 1 y 1. Entonces, mira lo que voy a hacer. Ese 100 sale de toda la expresión y simplemente vas a aplicar para los valores que te quedan. En este caso, 1 y 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de 60. Ah, no. Cuidado.
coseno es 120. ¿Y cuánto es el coseno de 120, profe? Haciendo memoria, coseno de 120 es menos un medio. Ahí está. Cerramos y por aquí empiezo a operar. Este 2 con este 2 se van a ir. ¿Y cuánto me quedaría por acá? Me quedaría 100 por la raíz de cuánto. A ver, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 por 1. Prácticamente esto es 1. Por lo tanto, llego a la conclusión de que la magnitud de la suma, que viene a ser el valor de F3, es igual a 100. Problema resuelto. Problema número 1. La respuesta, la clave, es la de 100. Alguno podrá decir, no, profesor, es un problema muy extenso, efectivamente. Entonces, ¿yo puedo tener otra opción para resolver este problema? Claro. Hay una propiedad. ¿Quién se acuerda de esta propiedad? Si tengo dos vectores que tienen el mismo valor, vamos a ponerle m y m, aplicando el método del paralelogramo, dime, la resultante de esos dos, ¿cuánto será? Bueno, espérate. Todo va a depender del ángulo que forman. Si el ángulo formado entre ellos es 120, entonces la resultante obligatoriamente será n. Y con eso creo que el problema sale más rápido, ¿sí? Pero no siempre se va a cumplir esta propiedad, así que debes tener en cuenta lo que hemos mencionado en la resolución del problema. Problema número 1, resuelto, chicos. Continuando con los problemas por inercia, tenemos el problema número 2 y dice lo siguiente. Se desea extraer un clavo de una madera mediante la acción de dos fuerzas de 30 y de 50 N, que forman entre sí un ángulo de 127. 127. ¿No se habrán equivocado, profesor, y era 120? No creo, 127. Hallar el efecto neto que producen las dos fuerzas actuando sobre el clavo, es decir, calcular la resultante. Profesor, esto es sencillo. Claro que sí, ¿no? A ver, tengo un clavo. Tengo un clavito. Vamos a graficar un clavito. Ahí está. Y tengo dos fuerzas. Vamos a graficar las fuerzas. Una fuerza por aquí y una fuerza por aquí. Una fuerza es de 50 y una fuerza es de 30. Vamos a graficar bonito. 50 newton y 30 newton. Tal vez no parezca, vamos a colocarle aquí un ángulo de 127. Y alguno dirá, profe, es lo mismo que en el problema anterior, solamente que los valores son distintos y el ángulo es distinto. Efectivamente, tú puedes aplicar, ¿qué cosa? Que la resultante es igual a la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de 127. Y alguno dirá, profe, el problema ya salió. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a demorar resolviendo de esta manera? Incluso coseno de 127, profe, no es 120, no, 127. Pues alguno dirá, uy, no es conocido. Profesor, pero ¿puedo hacer reducción al primer cuadrante? Claro, puedes hacer reducción al primer cuadrante, ya que ese ángulo es obtuso. Pero la idea es que no trabajes trigonometría, sino física, ¿no? Más criterios más sencillos, más básicos, no tan complejos. ¿Puedes hacerlo? Si deseas. Pero acá te voy con una alternativa de solución, creo que más manejable. Recordemos algo. En el problema me están dando los valores del vector y el ángulo que forman entre ellos. Entonces yo puedo optar por graficar como se me dé la gana, siempre y cuando mantengamos esa información, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Escúchame, ¿qué te parece si hago lo siguiente? Grafico este vector de 30 hacia la izquierda. Ya, profe. Y me faltaría el de 50. El de 50 lo puedo graficar de esta manera. ¿Qué te parece? 50. Correcto, profe. Entonces, ¿este ángulo es 127? Sí.
Como el vector de 30 es horizontal, va a la izquierda, entonces yo prolongo, entonces tengo mi recta horizontal. Entonces, respecto a esa recta horizontal, ¿cuánto será este angulito? ¿Ya te has dado cuenta? ¿Cuánto será ese angulito? Si a la izquierda es 127 grados, el suplemento sería, ¿cuánto sería? ¿Te has dado cuenta? 53. No me diga, profesor. En vez de trabajar métodos de paralelogramo, ¿qué voy a aplicar en este problema? Método de descomposición. ¿Y cómo es el método de descomposición? Formando segmentos perpendiculares a cada eje, el horizontal y el vertical. Entonces descomponemos en uno horizontal y en uno vertical. Y aprovechando este triángulo conocido de 37,53, creo que llegamos a la conclusión que la componente horizontal sería 30, pero a la derecha. Y la componente horizontal sería 40, pero hacia arriba. ¿Listo? Ya dejo de trabajar con la componente o el valor de 50 y trabajo con tres vectores más manejables, rectangulares. 30 a la derecha, 30 hacia la izquierda, 40 hacia arriba. Y dime, ¿qué pasa con este 30 y este 30 que va a la derecha y a la izquierda? Profesor, esos son vectores opuestos. ¿Qué va a pasar? Chao, se van. Y solamente me quedaría este 40. Por lo tanto, entonces, la resultante o el efecto neto sería 40 newton. También conocido como fuerza resultante, chicos. Término que tú vas a ver más adelante. Problema número 2. La clave sería la. ¿Te das cuenta cómo hay diferentes formas de resolver el problema? Uno tal vez más interesante que otro. Así que, problema número 2, la clave es la de chicos. Listo, chicos, y llegamos al problema número 3 para complementar lo que hemos ido trabajando de la parte vectorial. Problema 3 dice lo siguiente. Los puntos A, B, C, D, E y F son los vértices de un hexágono regular. A partir del vértice A se trazan los vectores AB, AC, AD, AE y AF. Calcular la magnitud de la resultante de dichos vectores. Considere AD igual a 60. Entonces la pregunta nos da toda la información necesaria para poder yo graficar. Vamos a graficar, ¿qué te parece? Entonces, si nosotros graficamos, nos quedaría la gráfica algo como esto. Un hexágono, ¿correcto? Ahí está nuestro hexágono. Pero recuerda que el hexágono es regular. Por lo tanto, todos sus lados son iguales. Según los datos del problema, los vértices son A, B, C, D, E y F. Donde AD vale 60. AD vale 60. Todo vale 60. ¿Qué pasaría si yo trazo las otras diagonales? Esta diagonal y esta diagonal. Te das cuenta que esta intersección de diagonales corresponde a un punto medio de la diagonal AD. Por lo tanto, si todo vale 60, esto vale 30, esto vale 30. Sí, ya te diste cuenta, ¿no? Si cada segmento vale 30, yo puedo decir y debo recordar que estos triángulos son equiláteros. Y al ser equilátero, estos tres lados, ¿cómo son? Son iguales. Ah, profesor, entonces ya me queda claro. Entonces, AD vale 60, cada lado vale 30, 30, 30, 30, 30. ¿Listo? Entonces puedo decir que el lado del hexágono regular, vamos a suponer que es el único que se repite, AB vale 30. ¿Listo? Por ahí lo necesitamos. Una vez que ya tenga definido claro los elementos y los valores de este hexágono, vamos a graficar los vectores que me mencionan. El vector AB, el vector AC, el vector AD, el vector AE y el vector AF. Tenemos 5 vectores. Y me piden la resultante de todos los vectores. La resultante recuerda que es la suma. Debemos sumar estos vectores hasta encontrar uno solo. A veces el método usado puede ser el adecuado, pero debo practicar lo suficiente para darme cuenta cuál de todos los métodos es el mejor. En este problema, si yo uso el método del polígono, tal vez no voy a formar que todos los vectores sean consecutivos. Es poco probable. Difícil. Difícil pensar que todos deben ser consecutivos.
¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras de aprovechar este problema y buscar si son consecutivos o no. ¿Está? Otra forma, ¿cuál sería? Trasladar vectores. Buscar trasladar vectores para empezar a reducir o formar vectores consecutivos y empezar a reducir los vectores que ya tengo. Es una manera. Y creo que ese es el método que voy a usar. Trasladar y luego reducir, ¿no? Y para eso debes recordar que a la hora de trasladar los vectores no se deben eliminar, no debe cambiar la magnitud ni su dirección. Entonces, con esa idea, con esa finalidad, este vector AB, lo voy a trasladar justo aquí. Justo aquí. Lo voy a trasladar. Listo. Entonces ya dejo de trabajar con AB y trabajo con ED. ¿Listo? ¿Y cuál es la finalidad de trasladarlo justo en este lugar? La finalidad es que quiero que notes el vector AE y el vector ED son consecutivos. Y al ser consecutivos, yo puedo representar la resultante de esos dos con un nuevo vector. ¿Cuál será ese nuevo vector? Justo ese que estoy formando, el vector verde. ¿Cómo se forma la resultante de dos vectores? Uniendo el punto inicial y el punto final. Inician en A, terminan en B. Entonces, en vez de poner AE más ED, simplemente represento el AD. Simplemente por el AD. Entonces, eso ya te da otra idea. Profesor, ¿y qué pasaría si hago lo mismo con ese vectorcito chiquitito que está a la izquierda? ¿El de acá? El de aquí, mira. El AF. Lo mismo, ¿no? Voy y lo traslado justo aquí. Obviamente, cuando tú trasladas al lado opuesto de un hexágono, no estás cambiando su magnitud porque es un hexágono regular. Y no estás cambiando la dirección porque esas rectas son paralelas. Entonces, profesor, acá tengo otro vector igualito a la F. Sí, igualito. Elimino el AF, trabajo con el CD. Con la finalidad de formar nuevamente un vector resultante con dos vectores. En este caso, AC y CD son consecutivos. Y al ser consecutivos, la resultante de esos dos, ¿cuál sería? Justo un nuevo vector verde. Un nuevo vector verde. Entonces, profesor, ya he eliminado varios vectores y solamente me quedan tres vectores en la parte central. Tres, ¿ah? No vayas a pensar que son dos verdes nada más. Son tres, dos verdes y un negrito. Entonces son tres vectores. Entonces te das cuenta que después de toda la reducción, la resultante corresponde a tres veces el vector AD. La resultante corresponde a tres veces el vector AD. Por lo tanto, el valor sería tres veces el valor de AD. ¿Y cuánto vale AD según el problema? Vale 60. Respuesta del problema número 3 sería 108. ¿Correcto? Problema resuelto. Clave del problema número 3 sería la C. 180 newton. Si consideramos que son fuerzas. Y de esa manera, chicos, hemos llegado al final de esta sesión número 3 correspondiente al tema de análisis vectorial. No te olvides de seguirme en nuestras redes sociales, activa la campanita para que puedas ser avisado por el siguiente video, por la siguiente sesión, que también corresponde al tema de análisis vectorial. Y de esa manera complementar tu preparación preuniversitaria. Listo, chicos, conmigo será hasta una nueva oportunidad. No te olvides de seguirme. Cuídense, chicos. Hasta luego.